Si estuviera la oposición, ¿qué criterios vas a seguir para actuar que no tienen por qué coincidir con los de tu partido? Y si fueras alcaldesa, ¿cuáles serían los criterios para seleccionar los proyectos que están pendientes en la ciudad y que tampoco tienen que coincidir con lo que piense tu partido? Tanto en una situación como la otra, yo creo que alguien que lo que está haciendo es representando a sus ciudadanos, porque no estamos haciendo otra cosa cuando nos presentamos este proceso electoral, tiene que aportar su granito de arena para que podamos empezar a construir. Yo creo firmemente en la labor de una oposición constructiva, que ayude a mejorar algunas de las cosas. Debatiremos mucho en el previo, pero con las posibilidades siempre de llegar a un acuerdo y con la misma actitud si tengo responsabilidades de gobierno, contar con la opinión de todo el mundo, establecer cuáles son las prioridades y a partir de ahí la suma de voluntades creo que siempre tiene mejor resultado. ¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía permitiese, como administración competente en materia de patrimonio, que se le cambiara el nombre al principal monumento de la ciudad y marca de Córdoba? Yo no creo que la palabra sea permitir. Creo que siempre se ha apostado y la relación entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y la Iglesia y fundamentalmente el Cabildo ha sido en la búsqueda de elementos de colaboración, forzar durante mucho tiempo el diálogo. Creo que hay un momento en el que ya esas posibilidades y ese método de trabajo fue completamente imposible y no se trata de permitir, se trata de establecer que en el ámbito turístico nosotros nunca vamos a utilizar la palabra en solitario de catedral. Entendemos que es mezquita catedral y así se ha hecho, pero no considero que sea permitir. No es tan fácil como establecer con rotundidad una permisividad o no. Tenemos un problema con los veladores, ahí está el presidente de la federación con la que hemos tenido alguna reunión que otra al respecto y no nos han dado ninguna solución, ni a ellos ni a nosotros. Si tú fueras alcaldesa, ¿nos daría alguna solución para que tanto los vecinos como la hostelería pudiéramos esto convivir y pudiéramos trabajar a gusto? De lo que se quejan muchos comerciantes a día de hoy es que cuando hay una inspección, la relación de establecimientos que son inspeccionados siempre es la misma, porque son los que están legales, con lo cual nunca vamos a llegar a aquellos que no aparecen en ningún listado. Es la manera también de combatir el intrusismo, con lo cual facilitemos que aquel que quiera abrir un establecimiento lo haga en el menor tiempo posible, con todas las garantías, pero en el menor tiempo posible, y luego hay que fortalecer todo lo que tiene que ver con la inspección para que cuando se entre en una calle sea mirar a un lado y a otro, no solo ese listado de los que aparecen de manera legal. Y en el tema de veladores, esto tiene que ver mucho con capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Los veladores están en la vía pública es usada por muchos vecinos de esta ciudad que no son solo los clientes de un establecimiento y hay que intentar hacer compatible el uso de la vía pública teniendo en cuenta los intereses de la actividad económica, teniendo en cuenta los espacios y las oportunidades de ocio para algunos vecinos, pero también la capacidad de poder moverse y ser accesible todos y cada uno de nuestras calles. Y ahí es verdad que en algunos sitios resulta complicado. ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo? ¿Ha ocurrido algo en que ha hecho que la cultura sea prescindible para el ciudadano? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esto pase y qué es lo que tú harías para que esto cambie? Bueno, han ocurrido algunas cosas, unas propias de Córdoba y otras de elementos que compartimos fruto de la situación de crisis y como ha habido un modelo de gestionar la crisis que ha afectado precisamente a ámbitos como el de la cultura. En el caso de los temas singulares, creo que esta ciudad recibió un jarro de agua fría con la decisión de no ser capital cultural en 2016 y todos los esfuerzos fundamentalmente de la ciudadanía y de muchos movimientos que se sumaron a este reto, quedaron decepcionados y durante un tiempo ha costado trabajo volver a revivir esa ilusión y sobre todo seguir creyendo en que la cultura podía ser un eje de desarrollo económico en esta ciudad, lo que yo sigo creyendo firmemente, con algunas readaptaciones, pero creo firmemente que la cultura es un elemento de desarrollo económico para esta ciudad. Y luego una concepción de cómo gestionar la situación de crisis, donde se han ido poniendo límites a la capacidad fundamentalmente desde los ayuntamientos para organizar
y desarrollar políticas que no fueran en un ámbito de competencia y que no estuvieran de alguna manera sometidas a ese cuadrar las cuentas con los que ha habido una obsesión bajo mi punto de vista. La presión fiscal que ahora mismo está soportando en esta ciudad la pequeña y mediana empresa es importante. Había anuncios de que iba a ser rebajada, se ha rebajado en el último año, pero queda mucho por hacer. ¿Qué política fiscal piensas desarrollar para la pequeña y mediana empresa en la ciudad de Córdoba? Pues tanto en la que tiene que ver con la actividad económica como en la de los bienes personales e individuales, yo lo digo con toda rotundidad, yo no estoy por una bajada de impuestos. Lo que sí creo que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo mucho más progresivo y dependiendo de la capacidad y del rendimiento de la actividad económica habrá que buscar fórmulas y módulos. No es razonable que se tenga la misma presión fiscal independientemente de los beneficios o incluso del ámbito del crecimiento y las posibilidades de crecimiento que tenga una de las actividades empresariales. Pero creo que hay muchas tareas y que dependen fundamentalmente de que un ayuntamiento tenga recursos y hay una vía para poder tener recursos y poder priorizar aquellos gastos y aquellas inversiones que necesita una ciudad a través del ayuntamiento que tienen que venir vía impuestos. Entonces yo no voy a comprometerme en una bajada de impuestos, lo que no le voy a hacer es una subida por encima del IPC para el caso de los particulares, pero creo que trabajar en la progresividad es uno de los elementos que genera más igualdad y que nos puede ayudar a que esa solidaridad que necesitan otras actuaciones desde el ayuntamiento se pueda complementar vía impuestos. Si llegara a la alcaldía, ¿cuál sería tu comportamiento respecto a la titularidad de la mezquita y a la inmatriculación de bienes públicos por la Iglesia? Lo planteé el otro día, de hacer una revisión muy minuciosa de todo lo que tiene que ver con el inventario municipal y en aquellos espacios que estamos conociendo, que han sido inmatriculados por la Iglesia, mi planteamiento es volver a intentar registrarlos a nombre del ayuntamiento y colocar en esa tesitura para que tengan que acudir al juzgado de primera instancia el registro y poder conocer qué documentos se utilizaron en su día para poder inmatricular a nombre de la Iglesia. Con respecto a la titularidad de la mezquita, el planteamiento es que en el ámbito del ayuntamiento todo lo que yo voy a hacer no es ni más ni menos, que creo que tiene el suficiente peso de convencer de todos los argumentos para hacer lo posible para que esta situación se retrotraiga al 2006. Y insisto en que será un camino largo, que durará mucho tiempo porque sé que este tema es complejo y no va a ser fácil, pero yo estoy dispuesta a iniciar ese camino por largo y por costoso que sea en un momento dado. Creo que el tema merece la pena como para recuperar y en eso pues ante mi partido, por no eludir la pregunta, yo tendré que hacer las tareas de convencer de la importancia de este asunto. Si es alcaldesa, ¿cómo tiene pensado mejorar los servicios sociales de nuestra ciudad? Con dos elementos fundamentales, personal y recursos. Personal, sé que hay una limitación a la hora de abrir y ampliar plantillas estables dentro del ayuntamiento, hay una ley que impide que los ayuntamientos se doten del personal que es necesario, pero sí hay la posibilidad a través de contratos de poder garantizar la prestación de los servicios en aquellas áreas que están más deficitarias de personal. Y luego darle la vuelta a aquello que viene ocurriendo durante estos últimos 4 años. Cuando más necesidad ha habido, menos recursos ha tenido a disposición los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba para poder acudir a esas situaciones de emergencia, con lo cual esa situación hay que cambiarla. Y un elemento novedoso, con respecto a la situación grave que algunas familias están pasando en cuanto a los suministros, luz y agua. En el caso del agua, Córdoba cuenta con una empresa pública que gestiona el agua, que la gestiona bien y que obtiene beneficios importantísimos. Yo planteo que parte de esos beneficios tienen que ir a la solidaridad con aquellos que peor lo están pasando, no pagándole el recibo del agua al completo. No soy partidaria de que aquel que se dedica a dejar el grifo abierto tengamos que pagárselo entre los demás, pero sí establecer un mínimo de consumo para garantizar que las necesidades de esas familias están cubiertas. Y en el caso de la luz, como no es una empresa pública, como es una suministradora privada, yo creo que hay posibilidades y hay que forzar las posibilidades de presionar y de convencer a una empresa suministradora de energía que muchos de los beneficios que esa empresa obtiene es gracias
a su espacio y al papel que le toca jugar en la ciudad. Y parte de esos beneficios tienen que contribuir también de manera solidaria a aquellos que peor lo están pasando. O bien con el aplazamiento de recibos, o bien con el fraccionamiento del pago en aquellos meses que el consumo de luz es mayor, o bien con la posibilidad de un cupo con unas cantidades concretas que nos garanticen que no hay ninguna familia que pueda pasar frío en invierno o que tenga complicaciones para poder simplemente cocinar con energía eléctrica, ¿no? Estamos justo delante de la orilla del río Guadalquivir y estamos mirando la Sierra de Córdoba. Son dos asignaturas pendientes que tiene Córdoba, importantes, una ciudad que históricamente ha vivido de espaldas a estas dos fortalezas. Si llegara a ser alcaldesa, Isabel, ¿cómo actuaría sobre estos dos elementos que nosotros los consideramos potencialidades de la ciudad? Nosotros hemos apostado desde siempre por un río como el que tenemos, un río vivo a su paso por Córdoba, no hemos apostado por un modelo de canal como es en otros lugares. Y eso hay que complementarlo con una serie de infraestructuras y de equipamientos que nos permitan eso que decimos muchas veces que sea una realidad, el que la ciudad mire hacia el río. Esta ciudad hizo un esfuerzo importante cuando desbloqueó todo lo que es el plan Renfe, todo lo que es las posibilidades económicas que generó ese proyecto para dotar precisamente a esta parte de la orilla del río, a la orilla del sur, dotarla de equipamientos que de alguna manera equilibrara. Esa tarea a día de hoy sigue pendiente. Ni Museo de Bellas Artes, ni el Centro de Congresos de Miraflores, ni el Centro de Creación de Arte Contemporánea con puertas abiertas que sea una excusa para que empecemos a mirar a esta orilla del río. Con lo cual, eso por un lado. Y luego el elemento de la conservación y de mantenerlo digno. Ahora estamos medio que cuando llegue la época del verano empieza a bajar el agua, es cuando empieza a verse el deterioro del río. Y en el caso de la sierra, los recursos y las posibilidades que tiene la sierra son inmensas, ya no solo en el área recreativa, en el área de deporte, sino como un elemento también que nos da una singularidad que no las tiene en otros lugares. Y ese plan de la sierra está esperando más de lo debido para ponerlo en marcha, porque es que si no somos capaces de aprobar el plan, el resto del trabajo se queda pendiente. Y en ese sentido creo que hay que darle mucha más agilidad a aquellos temas que ya están consensuados. En los que no estén consensuados, dediquémonos a debatir, a ponernos de acuerdo y dediquémosles todo el tiempo que haga falta, pero aquello que ya está hecho, pongámoslo en marcha, ¿no? ¿Cómo mejoraría la infraestructura cultural de la ciudad? Hay provincias hermanas, como Málaga, que han hecho una apuesta decidida por los museos. Destino cultural de orden mundial desde 2003. Yo me siento, como muchos cordobeses, olvidada por la Junta de Andalucía, porque esto desemboca en el Centro de Creación Contemporánea, o ahora rebautizado como Espacio Andaluz de Creación Contemporánea de Enrique Sobejano y de Fuensanta Nieto, en el Campo de la Verdad. Se inició en el 2008, se terminó en el 2013. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que la apuesta que ha hecho Málaga no tiene que ver con una apuesta del gobierno andaluz, tiene que ver con una apuesta de su ayuntamiento, que inició una línea de trabajo y se le van sumando recursos con apoyo y con colaboración de otras instituciones, pero es una línea de trabajo que estableció el ayuntamiento. Y a lo mejor lo que tendríamos que pensar es qué hemos hecho nosotros para establecer una línea estratégica más allá, y vuelvo a ser recurrente con la estrategia de cara a conseguir la capitalidad cultural del 2016, ¿no? Nos olvidamos, estos últimos 4 años nos hemos olvidado de establecer una línea estratégica en ese área. En el Centro de Creación de Arte Contemporáneo lo que está ocurriendo es que se están adecentando los accesos. Bajo mi punto de vista, que vamos tarde. Si yo es que no tengo ningún problema en reconocer que hay ciertas tareas que quedan pendientes en esta ciudad y que creo que las posibilidades de colaboración y de reclamación para que eso sea una realidad han ido tarde. No se puede tirar 1 año y medio para llegar a un acuerdo, para dejar pasar a la empresa de obra para poder acceder y el entorno poderlo adecentar. 1 año y medio esperando a que el ayuntamiento dé las facilidades para poder entrar es complicado, con el espacio concluido, la obra, y sin poder acceder, ¿no? Insisto, creo que es un error que no debemos volver a cometer. ¿Cómo se hace eso? O sea, sin cuadrar las cuentas y haciendo más progresivos los impuestos. Más progresivo quiere decir o que el que está abajo paga menos o que el que está arriba paga más. Cada una de las administraciones, y si me lo permite, hasta todas y cada una de las familias han tenido que hacer un esfuerzo por ajustarse a los presupuestos que han tenido durante estos últimos años.
Todas y cada una de las administraciones han cumplido con la obligación de la reducción del déficit porque era una obligación compartida. Yo lo que he hecho en falta es que en esa obsesión por cuadrar las cuentas no se le ponga corazón y sentimiento. Cuando una familia ha tenido que reducir su presupuesto y ha tenido que ajustarse a su nueva realidad, hay cosas que no ha dejado de hacer porque eran importantes. Ha hecho un comentario de que desde lo público se pueden hacer cosas pues, para hacer descender ese número de desempleados. ¿Cuáles son esas cosas? Planes de empleo, cláusulas sociales y garantizar el empleo público y la prestación de los servicios desde el ayuntamiento.